Hola, buenas noches amigos. Como todos los martes por la noche, estamos con vosotros en el programa Las Aventuras de la Espada. Y hoy nos acompaña un autor por primera vez, porque sabéis que me gusta repetir y estoy completamente seguro que voy a repetir con él y a no tardar mucho. Y le vamos a dar las buenas noches. José Luis Hernández Garbi. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estás? Pues encantado de estar contigo y con todos los oyentes de Radio Ya. Uf, qué barbaridad. Son más de los que te piensas. Sí, ya sé que además estoy subiendo en audiencia, que es una muy buena noticia. Sí, además tú vas a entrar ya en una nueva época, porque este mes de febrero, aunque en enero se están haciendo pruebas, sobre todo la última semana de enero es una semana de pruebas, pero en el mes de febrero pues prácticamente vamos a tener 10 horas de emisión en directo y bueno, los vídeos que estamos realizando pues van a salir también con una rapidez extraordinaria. Sabéis que el programa no, aunque lo emitimos a las 9 de la noche, no lo hacemos a las 9 de la noche, lo hacemos inmediatamente antes y luego se emite, y lo mismo va a suceder con los vídeos. Los vídeos se van a, en lugar de poner un vídeo de vez en cuando, el día que cae, pues van a ser también, igual que los audios, pues matemáticamente a una hora determinada, un día determinado. Y bueno, pues no estamos aquí para hablar de Radio Ya, sino estamos para hablar de los extranjeros que sirvieron a los reyes Borbones, ¿no? ¿Cómo se llama tu libro? Efectivamente, mi libro se titula Nunca fueron extraños, extranjeros ilustres a las órdenes de los Borbones en el siglo XVIII. Y bueno, pues he querido hacer un repaso por la personalidad y la biografía de una serie de extranjeros que a veces nos pueden sonar de nombre, pero muchas veces desconocemos sus biografías, y yo creo que son biografías muy, muy interesantes. Sí, la verdad es que yo lo reconozco y siempre que me pasa, yo empecé el libro, lo he hojeado, pero no me he dado todavía tiempo a terminarlo. O sea, voy más o menos por un 30%, y es porque la verdad estoy saturado, pero siempre me gusta entrevistar primero al autor, que me da una serie de ideas y así tengo más fácil leerlo, con lo cual... Espero no hacerte ningún spoiler del libro. No, pero este fin de semana yo me comprometo a terminarlo, porque lo que no puede ser es llevar un libro durante más de una semana al 30%. Eso no es serio, cuando yo además leo bastante rápido. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer un spoiler. Venga, no vamos a desvelar mucho cuidado, ¿no? a los oyentes. Con mucho cuidado. No les contamos el final, que es lo que se hace en las novelas. No le decimos que el mayordomo es el asesino. No desvelamos la trama. Bueno, no. Lo cierto es que tú cuentas, nos hablas de esos extranjeros que empezaron a venir con Felipe V, básicamente, ¿no? Efectivamente. Y que, desde mi punto de vista, hicieron grandes cosas en la época de Luis y de Fernando VI, de Luis I y Fernando VI, y que remataron faena, digamos, con Carlos III, ¿no? Que fue el último que más trajo extranjeros, y a partir ya de Carlos IV eso desapareció, ¿no? Sí, empieza a declinar quizás esa llegada de extranjeros a España, pero tú, como muy bien dices, la verdad es que fueron unas décadas bastante brillantes en la historia de España. Quizás estamos un tanto acostumbrados a oír mucho de los Austrias, pero en cambio de los Borbones de este periodo, pues prácticamente se desconoce todo, incluso cómo se produce la llegada de la dinastía a España, ¿no? Y bueno, esa presencia de extranjeros en la corte, en España, en la monarquía hispánica, pues la verdad es que es decisiva. Ocupan puestos importantísimos tanto en la política, como en la milicia, como en el mundo cultural, y la verdad es que contribuyeron a dar esplendor a la monarquía hispánica en ese periodo. Yo lo que he intentado en este libro es tanto presentar a estos personajes extranjeros, que la verdad es que no tenían la consideración de extranjeros en aquel momento, hay que decirlo, eran considerados servidores de la corona, súbditos. Y bueno, también quería hacer un repaso por esos reinados de los primeros Borbones que llegan a España. Es que entiendo, es una rémora, digamos, que viene desde la Edad Media, y que es precisamente a través de los Borbones cuando cambia. Es el tema Estado, es decir,
el rey de las Españas era el rey pues de Castilla, de Aragón, de Nápoles, de una serie de lugares en la península y fuera de ella, y como tal rey pues tenía súbditos en diversos estados actuales, lo que hoy consideraríamos como estados, que en definitiva eran provincias, ¿no? O se trataban como tales provincias de ese rey. Es que hay que distinguir el concepto de monarquía, quizás lo vemos desde un punto de vista actual, caemos en ese error cuando hay que situarse en el contexto de la época. Pero yo veo muchas veces y leo muchas veces que se incurre en el error de hablar de colonias. España realmente nunca tuvo colonias. Tuvo provincias. Tampoco yo creo que se podría hablar de provincias. Provincias, el término provincias es casi un término del siglo XIX, ¿no? Sí. Que se incorpora en el siglo XIX. ¿Serían como autonomías? Tampoco. Ya eso es más arriesgado, ¿no? Más arriesgado. Habría que hablar quizás de territorios o de posesiones ligadas a la monarquía hispánica, ¿no? Pero es que en ningún momento se les considera foráneos que no fueran españoles, ¿no? Y pasa con cuando llegan estos extranjeros en el siglo XVIII a España. No había ese concepto de ser extranjeros. Quizás a lo mejor cuando se producieran algunos problemas, como fue con el caso de Alberoni o de Esquilache, cuando se vieron personajes a los que me refiero, dedico un par de capítulos en mi libro, que eran personajes, pues bueno, pues fueron quizás un tanto polémicos y generaron conspiraciones dentro de la corte para acabar con ellos, pues se les acusaba de extranjeros, ¿no? Pero en ningún momento hubo esa perspectiva de verlos como alguien que venía de fuera, pues a imponer sus condiciones y bueno, pues siendo extranjeros en una tierra que les podía resultar extraña, ¿no? No había ese concepto. Y yo lo que he querido también recalcar mucho en el libro, ¿no? Que son personajes muy brillantes, que contribuyen a que esos reinados hablabas de Felipe V, de Luis I, de Fernando VI, de Carlos III, pues fueran reinados muy brillantes en todos los sentidos, ¿no? Y eso se nos olvida muchas veces. Yo hay una cosa que sí me he dado cuenta, porque ya te digo que llevo leído como el 30%. Yo nunca me lo leo de un tirón, sino que voy leyendo los capítulos que me interesan, ¿no? Y luego ya voy rellenando, hasta completar a veces el 100%. Y mea culpa, ¿eh? Pero bueno, el tema que yo he visto, o que yo entiendo, es que esos personajes no nacidos en la península, que para mí me gusta más, o sea, son españoles no nacidos en la península, porque en definitiva son españoles, son súbditos del rey de las Españas, no del rey de España, sino del rey de las Españas, que eso es como yo lo entiendo. Van variando del lugar de origen según va variando el rey. Es decir, las personas que vienen con Felipe V tienen un origen completamente diferente a las que vienen con Carlos III. Entiendo. Eso no es así. Sí, quizás a lo mejor en la primera etapa pues vemos personajes de origen francés, muchísimos irlandeses, que resulta un elemento llamativo. Y luego, como bien dices, se produce la llegada de italianos, de muchos italianos. Pero es que realmente no es que se buscara, aunque en cierta medida sí, ¿no? Porque quizás a lo mejor los contactos y demás pues contribuían a atraer a personajes de esta procedencia. Pero la verdad es que ahora voy a usar un término que está muy de moda, a mí tampoco me gusta demasiado, pero es que se buscaba la excelencia, ¿no? Entonces, bueno, si la excelencia estaba en Italia, en Francia, en Alemania o en Inglaterra o en las Américas, pues se traía del lugar que fuera, poco importaba el lugar de procedencia. Entonces, bueno, pues ya digo, nos encontramos una amplia variedad. Incluso en el libro hablo de hasta un norteamericano, James Wilkinson, el conocido como agente número 13, un granuja en todos los sentidos de la palabra, que bueno, pues prestó servicios como espía a la corona española, ¿no? Entonces ya digo, la variedad es muy extensa. Yo quizás los capítulos los dedico a un personaje concreto, cada capítulo del libro, pero uno cuando lo lee pues encuentra pues una variedad de personajes de distinta procedencia, ¿no? Sí, claro, porque no es en la biografía no está solamente el biografiado, sino también todos los que le rodean. Y eso es lo que más me gusta, porque tú retratas.
O sea, lo que yo he leído, lo que he visto de tu libro es que retratas al personaje, pero no es solo su retrato político, si es un político, cultural, si es pues no sé, un pintor, vamos a poner por ejemplo. Es un ejemplo, no es que sea exactamente así. Pero, no, o sea, no solo hablas de su faceta como profesional, sino que también te metes en su faceta como persona y como personas que le rodean. Es decir, claro, no está flotando, porque el problema de muchos libros biográficos es que flota. Es como si fuese un ser de luz que ha llegado ahí y de repente está ahí. Mientras que lo que más me gusta de tu libro, y permíteme la crítica, es precisamente eso, que viene, tú sabes por qué ese señor está ahí y por qué lo han elegido. Y lo de la excelencia, aunque no sea la palabra exacta, pero yo entiendo que tú has querido retratar precisamente esa apertura de mente que se produce a partir de Felipe V. Sí, bien dices, intento situar al personaje en el contexto histórico en el que vive y también sus aspectos sociales, personales, en fin, todo lo que puede rodear al personaje. Y es que también se nos ha vendido durante muchos años y desde también un cierto sector de académico que bueno, pues que España durante el siglo XVIII estuvo encerrada en sí misma, que bueno, pues estábamos como muy atrasados, que bueno, pues arrastrábamos un poco esa decadencia de los Austrias, y yo creo que el siglo XVIII es todo lo contrario. O sea, tenemos elementos, situaciones y logros fantásticos en ese siglo, ¿no? España, pues bueno, se habla de la decadencia del Imperio Español, pero realmente durante el siglo XVIII pues se produce la mayor extensión del Imperio Español. Hay que recordar que llegamos hasta Alaska, que tenemos que ir a la isla de Nootka con nuestros barcos y llamarles la atención a los rusos que andan por allí con los suyos, cazando y pescando, y decirles, bueno, que esto es territorio de la corona de España, que ustedes los rusos aquí no pintan nada en Alaska, ¿no? Hay que darse cuenta de estas cosas, ¿no? Y que prácticamente el 70%, el 80% del territorio de lo que actualmente son los Estados Unidos pertenecía a la corona de España, ¿no? Se realizan grandes expediciones científicas, se realizan logros políticos muy importantes, se sigue manteniendo el imperio, y yo ya digo, con este libro también lo he querido recordar, ¿no? Y situar a los personajes en ese contexto, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y se habla de que España no se abría al mundo, de que estaba encerrada en sí misma. Era todo lo contrario, quizás era de los países europeos más consolidados y más aperturistas. Quizá eso no lo he visto, o todavía no me ha dado tiempo a verlo, pero otros autores que han estado aquí, porque a mí el siglo XVIII es un poco apasionado, aunque mi especialidad, como todo el mundo sabe, es el siglo III a.C. y Aníbal en concreto, pero lo que me gusta mucho el siglo XVIII porque, como tú bien dices, España pasa como con Trajano en el siglo II después de Cristo, ¿no? Es cuando el imperio llega a lo más. Y hay una cosa que me llama la atención y que todavía no he contrastado muy bien en tu libro, es el tema del espionaje. Entiendo que las otras potencias, es decir, Francia e Inglaterra, porque no hay más, o sea, hay tres potencias en el mundo, porque sí, existe Rusia, pero bueno, Rusia no pinta nada prácticamente en ese momento. Entonces yo entiendo que quizá Francia e Inglaterra tratan de aprovechar esa excelencia que existe en España y nos tienen controlados, nos tienen espiados. Eso pasaba, lo veníamos arrastrando incluso desde la época de los Austrias, ¿no? Hay que señalar que los embajadores muchas veces no solo realizaban misiones diplomáticas, sino que también, pues bueno, desempeñaban funciones como espías a favor del interés de las potencias que representaban, pero de la misma forma que ellos podían a lo mejor tenernos controlados, como tú dices, pues España tenía sus grandes espías. Hemos hablado antes de James Wilkinson, este norteamericano que favorece los intereses de la corona de España en los territorios que mantenía la monarquía hispánica en lo que hoy es Estados Unidos. Pero también nos encontramos con una figura que bueno, yo no la trato en el libro, creo que a lo mejor la cito en algún momento, que es la figura de Jorge Juan.
Ahí va yo, porque Jorge Juan es el espía, pero al revés. Es decir, vamos a espiar a Inglaterra, ¿no? Exactamente, es un personaje que a mí me fascina, porque es de una amplísima cultura y luego, bueno, pues se convierte en un espía que bueno, yo reclamo desde aquí que se haga una película sobre este personaje, una serie, ahora que están tan de moda las series, porque la verdad es que uno cuando se sumerge en la biografía de Jorge Juan, es que vamos, es una especie de James Bond del siglo XVIII y además español, ¿no? Y si se me permite esta comparación, ¿no? Pero es que la verdad es que es un personaje brillantísimo y que hay que señalar que bueno, pues cuando se produce pues esa expansión otra vez de la flota de la Marina Española y con la construcción de nuevos barcos y demás, pues en gran medida se debe a la labor que realiza Jorge Juan espiando a los británicos, que además que los británicos, por más que intentan capturarle y bueno, pues acabar con él, pues no lo consiguen. Es un hombre brillantísimo en todos los sentidos y además con una biografía fascinante. Me has hablado de la flota. Nosotros nos quedamos sin flota con Carlos II. Y empezamos a tratar de reconstruirla con Felipe V, aunque realmente yo tengo entendido que los verdaderos valedores, los verdaderos interesados en que esa flota vuelva a existir son Luis I y sobre todo Fernando VI, ¿no? De ahí el tema de Jorge Juan que estamos hablando. Llegamos a tener seguramente junto con la inglesa 50-50, mitad y mitad, como dicen ellos. Seguramente la flota más importante era la española o casi, ¿no? Estábamos, como tú dices, 50-50, ¿no? Sí. Estábamos en dura pugna con los británicos. Los británicos, pues sí, estaban construyendo su propio imperio y la verdad es que necesitaban una flota poderosa. Pero como tú bien dices, Luis I prácticamente no tuvo tiempo de desarrollar el programa. Fue un rey muy breve, efímero, ¿no? Y fueron los continuadores, en este caso también con Carlos III, pues se apoya mucho la construcción naval y bueno, nos permite llegar a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX con una flota formidable, ¿no? Con esa Santísima Trinidad. Como yo leo algunas veces que lo comparan con como si fuera un portaaviones actual, sí. ¿no? Sí, era ha sido el barco de madera más grande que se ha construido, de 4 puentes, el único navío de 4 puentes. Yo a veces, pues bueno, todos los escritores tenemos esta imaginación muchas veces desbordante y a mí me gusta también mucho ese periodo, me gusta, pues ahora que también celebramos el aniversario galdosiano, esa magnífica Trafalgar, y me imagino pues esos navíos de línea me imagino al Santísima Trinidad, al San Juan Nepomuceno con esos palos con las velas desplegadas y esos cañones, esas hileras de cañones y bueno, y navegando majestuosos por el mar, y la verdad es que me impresiona, ¿no? Sí. Y casi me hubiera gustado tener una máquina del tiempo y poder situarme en esa época y poder simplemente, aunque fuera unos minutos, poder contemplar la majestuosidad de esos barcos. Yo he tenido sentado frente a mí en una entrevista en este programa, en Las Aventuras de la Espada, a 2 hombres con los cuales aprendí un montón sobre lo que estamos hablando. Uno es el autor del navío Santísima Trinidad, Marcelino, sí. Que le conocerás, que fue, digamos, segundo director o vicedirector del Museo Naval en su momento. Porque, bueno, hay un director nombrado, pero que no está allí. Es el segundo de a bordo, como en todas las cosas en la Marina. El segundo es el que parte el bacalao. Y también tuve al del Glorioso. Y te quiero hacer una pregunta. Los dos navíos se podrían considerar extranjeros porque no fueron construidos en la península. Nosotros hemos tenido uno de los más grandes astilleros precisamente fuera de la península. En La Habana. Y esas construcciones, ¿en esas construcciones influyeron estos extranjeros de los que hablas en tu libro? La verdad es que no. Yo quiero señalar a nuestros oyentes que bueno, pues el libro está dividido en varios capítulos y a su vez en varios apartados, ¿no? Y bueno, pues en primer lugar hablo de militares, también hablo de políticos y también hablo de artistas. Son los 3 grandes apartados en los que Dentro de políticos entran economistas porque fueron muy importantes, ¿no? La verdad es que no. Trato las figuras sobre todo de Alberoni y de Esquilache,
que Alberoni es menos conocido, de la casualidad de que además estamos aquí en los estudios de Radio J, tenemos la calle Esquilache justamente aquí al lado. Y bueno, quizás Esquilache arrastra la fama del motín de Esquilache, ¿no? Sí, que es una anécdota prácticamente. Claro, es lo que pone fin a su periodo de gobierno. Y es un político, es un ministro, es un personaje muy brillante en todos los aspectos. Lo que pasa es que, bueno, precisamente vivimos en un país en el que la envidia pues juega malas pasadas, ¿no? La envidia es el motor de España. Claro, efectivamente. Y bueno, pues desgraciadamente es lo que pasó con Esquilache. Que bueno, una conspiración interna dentro de Palacio pues fue la que realmente movió los hilos de lo que luego fue el motín, que se nos ha vendido siempre como que fue una reacción popular contra el recorte de las capas y de los sombreros, ¿no? De los chambergos que se llevaban en aquel entonces. Que tenía una motivación de seguridad ciudadana, básicamente. Efectivamente, así era para que bueno, la gente pues en esas calles del Madrid del poco iluminadas del siglo XVIII pues no fuera embozada, ¿no? Y pudiera sorprender a los paseantes y bueno, poder identificar a las es algo que me recuerda a lo que ocurre ahora, ¿no? De que bueno, tenemos las cámaras de seguridad que controlan ahora cada vez más a los ciudadanos en las calles. Pues en aquel entonces lo que se intentó, ¿no? Que la gente no fuera embozada, que no llevara esas capas con las que se podía tapar el rostro o esos grandes sombreros, esos chambergos que se llamaban, que simplemente lo que se pidió es que se plegaran, de ahí lo de estos tricornios, ¿no? Que se llevan en la época, ¿no? Que las alas se plegaran y se formara lo que es un tricornio. Aparecieron los sombreros acandilados, efectivamente, ¿verdad? En el siglo XVIII, así es. ¿Qué es eso? El pliegue del chambergo, ¿no? Chambergo, sí. Y bueno, pues es un personaje brillantísimo en todos los aspectos. Yo les animo a los oyentes no solo a leer mi libro, sino a investigar más sobre la personalidad de Esquilache y que bueno, pues por culpa de una conspiración interna que se disfraza pues como de revuelta popular, pues acaba con él y está a punto de acabar con la monarquía. Hay que señalarlo, ¿no? Que bueno, pues la turba se acerca al Palacio Real y está a punto de tomarlo al asalto. Igual habíamos tenido una revolución francesa en España antes de que se produjera en Francia, ¿no? O en Rusia, ¿no? O en Rusia, el ¿no? asalto del Palacio de Invierno. Exactamente, estuvo a punto, tuvo que salir Carlos III, que era un personaje muy menudo, tuvo que salir al balcón de Palacio a intentar calmar a las masas, ¿no? Para que no saltaran el palacio. Uh-huh. Bueno, a raíz de un programa que hicimos, un programa muy curioso, hemos referido ya varias veces que es un programa sobre el espionaje que hizo un profesor de la Carlos III aquí conmigo y hablamos de la falta de conocimiento de los propios universitarios. Él nos hablaba él es profesor de Edad Moderna y bueno, pues plantea a sus alumnos que ya son de segundo año en el grado de Historia. Bueno, vamos a hablar de los Reyes Católicos y todos ponen cara de haba, entonces les tiene que decir, los Reyes Católicos, ¿no sabéis? Y ya un alumno dice, sí, los de la serie de televisión. Eso indica el grado desastroso de cultura de nuestra gente. Pero cuando pasó eso, yo hice inmediatamente, entendiendo cuáles eran los problemas y qué era lo que interesaba en este programa, hice una encuesta. Y una de las preguntas era Alberoni. Tú has nombrado a Alberoni y yo te digo que, por desgracia, la mayoría de la gente... Bueno, o sea, el 99% de los españoles no saben quién era Alberoni. Y de mis oyentes, bastantes seguro que lo saben. Pero me gustaría que desarrollases un poco el tema Alberoni, porque es un hombre muy desconocido. Es muy desconocido, como tú bien dices, pues prácticamente desconocido, de origen italiano. Es un religioso. La verdad es que hay que decir que igual que a lo mejor Esquilache, yo le veo como un personaje, un hombre de Estado, con todas las de la ley. A Alberoni cuando me refiero a hombre de Estado, me refiero a que antepone los principios o los valores de la nación que él representa o a la que sirve por delante de los suyos. Igual que los políticos de hoy en día en España. Sí. La verdad es que tanto en España como yo creo que en Europa y en el mundo echamos de menos esos grandes hombres de Estado. Carecemos de ellos. El presidente de Rusia,
y su equipo, que son rusos a muerte, me parece que ha desaparecido la nacionalidad. Sí, además eso, quizás el concepto de hombre de Estado está en desuso y tampoco llegamos a comprenderlo muy bien lo que representa. Y lo que te estaba comentando, Squillace es un hombre de Estado, yo lo considero así. ¿Y Alberoni? A lo mejor nuestros oyentes o los lectores del libro no coinciden conmigo, y Alberoni en cambio no. Alberoni antepone sus propios intereses a los intereses del Estado, ¿no? Además él viene de Italia, viene protegido por la propia reina, que le tiene, pues prácticamente nos recuerda mucho a la figura del valido del pasado, del siglo anterior, de los siglos XVI, de los siglos XVII, esos válidos. Felipe III, Felipe IV, ¿no? Efectivamente, esos válidos que sirven a los austrias españoles. El Duque de Lerma. El Duque de Lerma, uno de esos personajes funestos que ha tenido la historia de España, ¿no? Precisamente volvemos a hablar de estos personajes que anteponen el interés propio por encima del de los demás, ¿no? Y yo creo que Alberoni pues le pasa un poco eso, ¿no? Tiene unos orígenes humildes. La verdad es que era un hombre también brillante desde el punto de vista de sabía moverse en sociedad, sabía entablar contactos con los contactos que a él le interesaban, y bueno, pues embarcó a España en una serie de aventuras que no salieron demasiado bien, y finalmente pues cayó en desgracia, porque realmente yo no le considero un hombre muy válido, ¿no? Y yo creo que fue perjudicial para lo que fue la monarquía hispánica, ¿no? Él quería recuperar lo que se había perdido, el imperio español en Europa, lo que se había perdido, los territorios que se habían perdido, y la verdad es que nos embarcó en una serie de aventuras que no salieron demasiado bien. Y bueno, pues nos vuelve otra vez yo al documentarme sobre la figura de Alberoni y al escribir sobre ella, pues veía muchos paralelismos con estos personajes de los que hablaba hace un momento, ¿no? Estos personajes funestos que nos encontramos cada cierto tiempo en la historia de España y que parece que están ahí para perjudicarla, ¿no? Que su propósito es perjudicarla por culpa de su ambición, ¿no? Es la ambición la que les pierde a ellos y la que hace perder a España, ¿no? Y la que hace perder a España. Hay un apartado dentro de tu libro, bueno, una serie de personajes dentro de tu libro que me llaman mucho la atención, y son los irlandeses. Porque ellos vienen por motivos religiosos, curiosamente. Claro. O sea, vienen huyendo de Gran Bretaña o de Inglaterra, no sé cómo definirlo exactamente, porque ahí eso está difuminado, pero la persecución que se hace a los católicos en Inglaterra y en Irlanda, sobre todo, trae aquí a una serie de personajes que también son muy desconocidos, que conocemos a sus descendientes, es decir, a los que en el siglo XIX, O'Donnell, por ejemplo, etcétera, son muy conocidos en el siglo XIX, y sin embargo a principios del XVIII, en 1700 y poco, pues ellos vienen con Felipe V, la mayoría, ¿no? ¿De cuáles destacarías y qué destacarías de lo que hacen? Hombre, quizás a lo mejor, además es el personaje con el que comienzo el libro, es el Duque de Berwick. Que hay que señalar que, bueno, pues la Casa de Alba, bien conocida actualmente en España, ¿no? Y con una trayectoria histórica pues impresionante, pues bueno, tiene relación precisamente con el Duque de Berwick. Sí, porque se extingue la línea original de los Álvarez de Toledo. Y continúa con los Fitz-St. James, que es como realmente James Stuart. Efectivamente. Eso hay quien dice que significa hijo bastardo de los Estuardo, ¿no? Sí, de los Estuardo, de Jacobo II, creo recordar, sí, que es el último rey católico en Inglaterra, y como bien dices, pues vienen huyendo de la persecución que los anglicanos realizan contra los católicos, ¿no? Y el Duque de Berwick, pues es un militar. Es un militar muy capaz en todos los sentidos. Hay que decir que es el que lleva el peso de la guerra de sucesión,
Y ahora que hablamos tanto de Cataluña y de lo que está pasando allí, de que muchas veces pues se manipula la historia para contar lo que a cada uno le conviene más, pues hay que señalar que bueno, pues el duque de Berwick es el que protagoniza, como ya decía, es el que lleva todo el peso de la campaña de la Guerra de Sucesión en España. Muchas veces se ve interrumpida porque, bueno, como era un militar tan capaz, pues le reclamaba tanto la monarquía francesa como la monarquía hispánica, pues para solucionar sus problemas militares, y el hombre andaba de aquí para allá según le reclamaban, y es el artífice de la victoria en Almansa, decisiva contra los defensores de la causa de los Austrias en la Guerra de Sucesión, y luego es el que lleva todo el peso del asedio de Barcelona, ¿no? Que bueno, pues hay que recordar también a todos nuestros oyentes, seguramente muchos de ellos lo saben, que bueno, se nos vende actualmente como una especie de represión contra las ansias de libertad del pueblo catalán, cuando realmente lo que se trataba era de acabar con el último foco de resistencia de los que defendían la causa de los Austrias en España, que estaban en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, hay que reseñarlo, ¿no? Y Berwick, pues es un personaje pues clave en la historia de España y clave en la historia de ese periodo, porque fue el que conquista Barcelona. Luego también nos encontramos con Ricardo Walga, al que dedico otro capítulo en el libro, ¿no? Otro irlandés muy destacado y también poco conocido. En fin, también hablo en el libro, dedico otro capítulo precisamente a los orígenes de la Guardia Real, que también tiene un pasado irlandés, ¿no? Muchos irlandeses y también valones sirvieron en la Guardia Real Española. Entonces, bueno, pues la verdad es que la presencia de los irlandeses es constante, ¿no? En este periodo de la historia de España. Te quería comentar, ¿hasta qué punto es cierto o hasta qué punto, eso creo que en tu libro no viene, pero seguro que nos lo puedes aclarar y nos puedes hablar de los protagonistas? Felipe V, hay quien dice que abdica no porque no se encuentre realmente muy sano. Bueno, la verdad es que no estaba nada sano, tenía la cabeza como un cencerro, pero desde el primer día, o sea, porque tiene aspiración de acabar siendo rey de Francia, y el Austria que aspira a ser rey de España, en realidad lo que quiere es ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? O sea, de Austria. ¿Hasta qué punto es cierto y hasta qué punto influyen estos extranjeros en que los reyes, tanto Felipe V como el austriaco, quieran quedarse o quieran irse? ¿Hay algún tipo de influencia o hay alguien que pueda...? Hay que señalar que bueno, Felipe V es francés. Sí, es el nieto de Luis XIV, ¿no? Del rey Sol. Efectivamente, este rey francés que nos aparece en los cuadros, pues ataviado casi como una corista, ¿no? Con estos leotardos y con estas pieles que aparecen en las que posaba en los cuadros, ¿no? Y bueno, la verdad es que Felipe V, pues accede a un trono en que bueno, pues él quizás a lo mejor no lo ha buscado o no lo quiere, pero también hay que señalar que se adapta muy bien a España, ¿no? Y bueno, pues quizás a lo mejor si hubiese tenido ese deseo de... Yo creo que realmente lo que influye decisivamente, tú lo comentabas, es su enfermedad mental. La verdad es que tenía problemas mentales muy graves. Hablábamos de la decadencia de los Austrias, que yo creo que culmina con Carlos II, ¿no? Bueno, el hombre tenía tanto enfermedades psíquicas como físicas, y se habla mucho de la maldición de los Austrias, ¿no? Pues podemos hablar también incluso de, si se me permite, de la maldición de estos primeros Borbones, ¿no? Porque hablamos de la enfermedad mental de Felipe V, pero luego también tenemos el problema, que la gran enfermedad mental que también sufre Fernando VI, ¿no? Y bueno, yo creo que fue más bien lo que le lleva a abdicar en Luis I son sus problemas mentales. Más que eso que se comenta de que quería el trono francés y había una oportunidad. Desde luego es una opinión muy personal. Muy personal tuya, ¿no? Muy personal mía, sí. Pero yo considero que lo que le lleva a abdicar y a ese retiro en el que permanece durante el breve reinado de su hijo, de Luis I, pues era porque realmente él se encontraba mal.
me has hablado del más y mejor militar de esa época, que es el duque de Berwick, con Felipe V. Y ahora yo te voy a preguntar, porque como no me he leído todo el libro, pues no lo sé, pero a ver qué opinión tienes de otro extranjero que se llama... Es lo que estaba buscando en el ordenador, dirías, ¿tú qué haces con el ordenador? Es que no me acordaba exactamente. Luis Desvalbés de Berton de Crillon, duque de Mahón. Ese es otro francés, es un francés, es un hijo ilegítimo, parece ser, del rey de Francia. Y la jornada de Menorca, eso que se conmemora el 6 de enero, ¿sabes? La famosa Pascua Militar, que es mentira. O sea, primero, la isla cuando pasa a poder español es el 6 de febrero. Se conmemora el 6 de enero porque es cuando empieza el asedio al castillo. A la mola. A la mola, sí. Bueno, al castillo de San Felipe. Desde la mola se montan cañones y se empieza a bombardear el castillo. Esto era iba a decir una palabra fue muy fuerte. Todo el mundo sabe que nosotros conquistamos la isla, desembarcamos en agosto y pasa a nuestro poder el 6 de febrero, porque el 5 de febrero fue cuando desapareció la caja de caudales del contador que pagaba a las tropas. En esa época las tropas eran profesionales y desaparece esa caja de caudales y al día siguiente se rinden los ingleses. Se rinde el jefe de los ingleses, que luego se va a vivir un exilio dorado a Grecia y a Italia, ¿no? Y entonces pues todo el mundo sabía que habían puesto al duque de Crillon, hijo ilegítimo, digámoslo así, del anterior del rey de Francia, al mando de esas tropas para cubrirle oropeles. ¿Eso pasa también con otros extranjeros? Es decir, ¿vienen aquí a hacer currículum? No, se lo ganan a pulso. Por lo menos en los personajes que yo trato en el libro, digamos que ya venían con el currículum hecho. O sea, eran personajes de una amplia trayectoria y muchos de ellos lo habían ganado a pulso. Quizás a lo mejor el más, lo comentábamos antes, el más ambicioso, el más trepa, si se me permite la expresión, era Alberoni, ¿no? Era Alberoni, ¿no? Era Alberoni. Pero la verdad es que todos los que vinieron, todos los que trato en mi libro, en este caso, me voy a referir a estos concretamente, tenían un amplio currículum y en muchos de los casos un currículum excepcional, ¿no? Hablábamos antes de la excelencia, pues insisto en ello, ¿no? Farinelli, por ejemplo, el gran Farinelli, este castrato que llega a España para consolar la melancolía de Felipe V, pues bueno, era conocidísimo en toda Europa, ¿no? Era un artista, era el mejor cantante del mundo, ¿no? Y posiblemente de la historia, ¿no? Él no tenía que demostrar nada, además viene a España casi como haciendo un favor, ¿no? Porque se le ha pedido excepcionalmente a la reina que venga a curar la melancolía del rey. Luego pasa 22 años en España, nada más y nada menos, sí, ¿no? Caramba, con la melancolía lo que duró. Sí, la verdad es que es un personaje también muy fascinante en todos los sentidos. También él podía haber empleado, haberse servido de esa fama y de esos contactos que tenía en la corte, pues para haber aspirado a mucho más, pero él se concentró en su faceta artística. Hablábamos de Berwick y Berwick llega a España con un pasado militar pues excepcional, ¿no? Muy brillante. Ricardo Wall, pues le ocurre lo mismo, es otro militar que también pues prácticamente ha ido ascendiendo hasta donde llega, ¿no? Quizás también otro de los personajes, hablábamos de Alberoni o de James Wilkinson, este granuja norteamericano que sirve a los monarcas españoles, también otro quizás en que bueno, también tiene su faceta oscura, aunque también nada más que nos hemos quedado en la superficie es Olavide, ¿no? Que es un peruano, es nacido en Perú, es ¿no? verdad, claro, el apellido te confunde. Claro, es peruano, pero claro, es español como podría ser como uno de Badajoz, como uno de Toledo, por ejemplo. Sí, es de una provincia, una provincia de ultramar. Es español y bueno, es un personaje también con una amplísima cultura que desarrolla el proyecto de Campomanes de las nuevas poblaciones en Andalucía. Hay que recordar que bueno, la Carlota, la Carolina, la Isabela. Claro, esos nombres no son por casualidad, precisamente
pues la Carlota, la Carolina, vienen de Carlos III, ¿no? Que es el impulsor de este gran proyecto ilustrado. Repoblamiento de Sierra Morena que ha dotado. Bueno, ahora mismo yo he estado viviendo en Linares. Y aunque eso es un Cástulo, que es el origen de Linares. La famosa batalla entre. Cástulo era la capital de los soretanos en ya 300 siglos, o sea, 3 siglos antes de Jesucristo, ¿no? De hecho, la princesa de Cástulo y Milce se casó con Aníbal, que ese es mi tema. Voy a lucirme un poco, ¿no? No, pero me llama la atención esto que me cuentas de Olavide, porque la gente no entiende que sea extraño a la península. Digo extraño, no extranjero. ¿Hay más casos como Olavide? Es decir, españoles de fuera de la península que vienen. Es que esto era esto era un trasvase continuo. Hay que señalar que que las dificultades de comunicación pues era un hándicap que era complicado, ¿no?, superar, pero el trasvase de personas que iban a América y que venían de América, venían a la península, pues era constante, ¿no? Había funcionarios pues que muchas veces ya eran nombrados allí en las Américas, ya no era necesario que fueran que vinieran desde la península, ese, ¿no? Quizá fue uno de los problemas que causó la independencia tan fulgurante, porque realmente la independencia de las colonias, como dicen los británicos, y de las provincias, como decimos nosotros, fue porque las élites provinciales decidieron para qué pagarle impuestos al rey si nos podemos nosotros, exactamente, ¿no? Si podemos nosotros valernos aquí de jefes por nosotros mismos, que, ¿no? Además, curiosamente, todos eran masones, ¿eh? Sí, es verdad, había empezando muchos. por Bolívar, ¿no? El famoso Bolívar, que era un agente británico. Sí, la verdad es que ahora también le van a desmontar a Bolívar bastante. Es que tenemos. Se está cagando el rollo del bolivariano. Bueno, tenemos la tendencia de con muchos de estos personajes históricos, a mí me gusta mucho comentarlo en mis libros, aparte de hacerlos divulgativos y accesibles al público, pues me gusta ahondar en la personalidad oculta, o en esas facetas de eso doy fe, que son poco conocidas, ¿no? Y quizás Olavide, pues claro, tenemos la imagen de no es por criticarle al hombre, porque la verdad es que asumir el proyecto de las nuevas poblaciones pues fue muy complicado y fue muy difícil, pero hay que señalar que este hombre venía huyendo de Perú, porque había hecho un desfalco tremendo. Se había producido un terremoto en Lima y pues venía acusado de que se había quedado con los fondos que se habían destinado para la reconstrucción de la ciudad. Y este señor viene huyendo de Lima y encuentra refugio en Francia también, se relaciona con los grandes ilustrados franceses, luego viene a España y luego también acaba fatal, se tienen que marchar de España entre muchísimas acusaciones, ¿no? Que hay una cantidad de sinvergüenzas en este país impresionante, empezando por el propio rey de esa época. No sé si tú has oído hablar de El Glorioso, por supuesto lo conoces, sí. Hecho en La Habana, y este navío rápido traía cargamento de plata, en teoría. O sea, venían las cajas y ponía afuera declarado que llevaban reales de A8 de plata, cuando iba dentro, en algunos no era plata, era oro. Y dices, bueno, ¿y quién hacía ese trasiego? Pues lo hacía la propia Hacienda Real. Es decir, la Hacienda Real, el rey, que era quien había ordenado eso, se estaba haciendo su propio... se estaba engañando a sí mismo en parte, ¿no? O engañando a los demás para lucrarse. Es decir, ¿quién nos ha estado gobernando durante tantos años, por Dios? Pero, mira, yo quiero insistir en ello. Yo, dentro de lo poco que sé, pero que a mí me encanta la historia y ya digo, pues disfruto muchísimo descubriendo acontecimientos, episodios y personajes. Quizás tenemos esa idea un poco de España, de que España, que ha habido muchos sinvergüenzas, de que hemos tenido estos personajes nefastos de los que hemos hablado a lo largo del programa. Pero realmente eso pasa en todos los países. Uno cuando empieza a ver la historia de Inglaterra, pues nos encontramos con unos sinvergüenzas tremendos. En Francia, pues no te quiero ni contar. Me vais a permitir que insista en el personaje de James Wilkinson, que yo creo que es de los más... más grande que ha habido, ¿no? Es que este señor participa en la guerra de independencia de los Estados Unidos
y se produce la batalla de Saratoga y le encargan de que tiene que ir a informar al Congreso de que se ha producido la victoria de Saratoga. Y el hombre se entretiene por ahí, no se sabe en qué, y tarda no sé cuántos días en llegar al Congreso para informarles de que se ha obtenido la victoria decisiva de Saratoga. Luego participa en todas las conspiraciones, en la que se llamó la conspiración de Conway, de General Conway, que intentó desbancar a Washington, pues está metido también dentro. Luego en un movimiento... Farragut también estaba metido en esos rollos. Madre mía, una gente impresionante. En un movimiento de independencia del territorio de Kentucky también está metido. Luego sirve de como espía a la corona de España, pero lo que hacía era quedarse con el dinero que le daba la corona de España, porque espiaba poco. Entonces, claro, nos encontramos, hay personajes, por eso digo, tenemos esa imagen de que España, de que nos situamos en el contexto de ahora, de que que nuestros políticos o nuestros hombres de Estado pues están sometidos al imperio de las leyes y de que no se puede actuar pues movido por las ambiciones de cada uno, pero es que en aquel entonces, en España, en Francia, como tú decías, en Inglaterra, que eran las grandes potencias de aquel entonces, pues había golfos y había sinvergüenzas, y había aprovechados y había granujas iguales o mayores que los de España. Y bueno, pues bueno, quizás a lo mejor tenemos que sacudirnos un poco esa rémora que llevamos encima. Nos queda un minuto. Porque pero además un minuto de verdad. Se me ha pasado rapidísimo. A calzón sacado. ¿Por qué tenemos que comprar tu libro? Pues yo creo que porque los lectores se lo van a pasar muy bien leyéndolo. Por lo menos ese ha sido mi propósito. Yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo. Y yo espero que los lectores que se acerquen a él lo disfruten como yo he disfrutado escribiéndolo y aprendiendo muchas cosas. Y yo creo que bueno, pues es lo que es la mayor virtud del libro. Bueno, pues en homenaje al libro y en homenaje a ti, estaba buscando en internet porque no me acordaba del nombre completo. Vamos a poner de despedida, siempre ponemos música. Vamos a poner la Serenata de las Noches de Madrid de Luigi Rodolfo Boccherini o Boccherini. No sé exactamente cómo se decía, creo que es Boccherini, ¿no? Boccherini, sí. Que es en homenaje a ti, en homenaje al libro, otro de esos extranjeros. En homenaje a esos extranjeros. En homenaje a esos extranjeros. Muchísimas gracias, José Luis, por haber venido y te agradezco enormemente que hayas venido y te amenazo con volver a traerte. No es una amenaza, yo estaré encantado. Creo que nos lo hemos pasado muy bien los dos. Sí, lo hemos disfrutado. Porque a ti te gusta el 18 y a mí me enloquece el 18. Pues nada, yo encantado de venir otra vez por aquí. Bueno, pues amigos, hasta aquí la entrevista del día de hoy y continuamos con nuestro final, que precisamente es la despedida y a continuación esa Serenata de las Noches de Madrid de Luigi Boccherini. Hasta la semana que viene.